Ok, entonces seguimos con Mateo 15. Sé que el pastor dio un par de versículos la semana pasada. Le dije a última hora yo que no iba a poder venir. Lo agarré descuidada. Pero yo quiero dar unos puntos cortos. No sé qué dijo específicamente el pastor, pero quiero darlo para así asegurarnos que lo que voy a continuar, lo que voy a decir está en el contexto de esos dos versículos, porque ahí está el contexto. Y el título de esta tarde es Pan para los gentiles. ¿O cómo dijimos, amado? Algo así dijimos, de acuerdo. Pan para los gentiles, ¿verdad? ¿Por qué decimos pan para los gentiles? Es porque esta historia es similar, es casi igual a la historia donde se le da de comer a los 5,000. Y esos 5,000 son del pueblo de Israel. Y aquí entramos ya a un contexto gentil y ya son 4,000, ¿verdad? Entonces por eso le llamamos pan para los gentiles. Igual el contexto y el lugar donde están es igual un desierto. Entonces es muy similar la historia, pero tienen unos puntos distintos también. Entonces leamos empezando del 29 y terminamos en el 39 de Mateo 15. ¿Verdad? Vamos a leer del 29 al 39. Y dice, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Amén. Ok, entonces, contexto. Igual que la historia, que lo que sucede en Mateo 14, vemos que el Señor está en esa tierra cercana al mar de Galilea, como me imagino que el pastor habló de eso, ¿verdad? Cerca del mar de Galilea, igual sube a un monte, igual está en el desierto. Entonces es una historia muy similar. Vemos que el Señor continúa su ministerio en esas regiones cercanas al mar de Galilea, pero en Mateo no nos da el contexto en su totalidad. Marcos es un poco más específico y nos dice a dónde suceden estas cosas. Por eso vamos a Marcos 7:31. Acuérdense, cuando estuvimos estudiando la historia de la mujer cananea, hablamos de cuáles de estas regiones, ¿verdad? De Tiro y de Sidón. Entonces aquí Marcos nos explica que después de que sale de la región de Tiro, viene por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de
Decápolis. Entonces, esto empieza a suceder en esa región de Decápolis. ¿Ok? Decápolis. Ahora, ¿por qué vamos a Marcos para que nos ayude? Porque Marcos es un evangelio sinóptico. Sinóptico, griego sinópticos, ¿verdad? Sinópticos, sin, refiriendo, significa junto. Ópticos, refiriéndose a como óptico, vista, visión, como visión. Entonces, sinópticos significa verlo juntos, ¿verdad? Ver los evangelios juntos. Porque el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas se pueden ver juntos porque describen las mismas historias de una perspectiva diferente. Una analogía. Si afuera ahorita salgo yo y sucede un accidente afuera, lo que yo veo y los detalles que yo dé no van a ser los mismos que los detalles que diera Amadito o los detalles que diera el pastor. Si los tres caminamos afuera y vemos ahí un accidente, vamos a ver lo mismo, pero por ejemplo yo puedo decir, ese carro era un carro blanco. Amadito puede decir, era un Toyota. Puede decir, este era un carro pequeño, ¿verdad? No se contradice, pero todos damos diferentes expresiones, diferentes ángulos. Entonces podemos dar diferentes detalles dependiendo de lo que nos acordamos y dependiendo del énfasis que queremos dar a la historia que damos. Entonces por eso los primeros 3 evangelios se le llaman sinópticos. Juan ya no es sinóptico. Juan ya empieza a enfocarse mucho más en, por ejemplo, en cristología, mucho más que Mateo, Marcos y Lucas. Cosas más doctrinales. Entonces, década, significa 10, ¿verdad? Polis, ciudad, 10 ciudades. Entonces, esto sucede en la región que se llama Decápolis, que está compuesta de 10 ciudades. Y el que gobernaba esta región de Decápolis se llamaba Felipe. ¿Ok? Herodes Felipe. ¿Quién se acuerda cuando hablamos en Mateo 14 de lo que le sucedió a Juan cuando le cortaron la cabeza? Hablamos de Herodes Antipas, o el que se le llamaba el tetrarca. Y se acuerdan que en esa historia Juan acusaba a Herodes, el tetrarca, de un pecado. ¿Cuál era? ¿Cuál era el pecado de Herodes? Adulterio. Y adulterio, ¿por qué? Porque estaba con la esposa. ¿Y cómo se llamaba su hermano? Felipe. Entonces ahora vamos a hablar del hermano que le quitaron su mujer. Aquí está la región. Esa es la región de Herodes Felipe. Decápolis. Y se le llaman tetrarca porque cada uno gobierna un cuarto del imperio de su padre, que es Herodes el Grande. ¿Ok? Entonces esta región era gobernada por Herodes Felipe. Ahí se va. Entonces, aquí vemos la continuación de ese tema que empieza con la mujer cananea, que ahora el Señor empieza su ministerio en esas tierras gentiles. ¿Ok? Este es el enfoque de Mateo. Y aquí empezamos a ver que el Señor llama a aquellas ovejas, ¿verdad? Están incluidas en esa mesa y se sentarán con el pueblo de Israel a comer en la mesa del rey. ¿Verdad? Hablamos de Juan 10:16. Acuérdense, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ok, vamos al versículo 30 del capítulo 15 de Mateo. Entonces se acercaron a Jesús, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, igual que en la historia de los 5,000.
Siguiente. De la manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban, noten el énfasis, al Dios de Israel. Los gentiles ahora están adorando al Dios de Israel. ¿Ok? Ahí está el énfasis. Que ahora el pueblo gentil ya está dejando a esos ídolos y empiezan a adorar al verdadero Dios, que es el Dios de Israel. Vamos al versículo 32. Aquí vemos que, antes de leerlo, aquí vemos que los gentiles vienen en esa búsqueda, ¿verdad? En esa búsqueda ya de aquel Mesías que viene del linaje de David, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías se explica de que está la raíz de Isaí, ¿verdad? Y que será buscada por las gentes. Se le llama la raíz de Isaí porque Isaí es el padre de David, entonces viene del linaje davídico, y aquí dice que las gentes buscarán a ese que viene del linaje de David. Pero leamos. Y versículo 32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Remigio de Auxerre de Francia, en el año 841 al 908, dice: en este pasaje del Evangelio es preciso considerar la operación de la divinidad y de la humanidad de Cristo. La humanidad en la compasión que tuvo de la multitud, cosa que es propio del sentimiento de la fragilidad humana, y la divinidad en la multiplicación de los panes y en la alimentación de las gentes. Aquí vamos a entrar un poquito en la filosofía cristiana, porque aquí vemos la operación de la naturaleza humana y la naturaleza divina, que las dos existen en la persona singular que es el Logos divino, Cristo. Vemos algo interesante, ¿verdad? Porque vemos al Dios sobrenatural hacer los milagros, ¿verdad? Pero también vemos la naturaleza humana, que aún sigue siendo el Dios sobrenatural, pero vemos a la naturaleza humana tener compasión. ¿Y dice que Dios no tiene compasión o qué? Ok, ahí está el dilema. Dios, de acuerdo a su naturaleza divina, es impasible y inmutable. ¿Qué significa eso? Impasible porque Él no deja que cosas exteriores afecten o cambien la naturaleza o los sentimientos de Dios. ¿Por qué digo eso? No es que Dios no tiene compasión de la gente, claro, pero es muy diferente la compasión que tienen los humanos. Dios no es como aquella suegra que se enoja de repente y no controla sus emociones, ¿verdad? Es muy diferente a aquella suegra. El Señor es controlado en sus emociones. Él controla y tiene autoridad total sobre sus emociones. Él no deja que las cosas exteriores lo afectan. Él afecta las cosas exteriores. ¿Ok? Vamos a Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca decaen sus misericordias. Ahora, en la traducción BLPH dice que tu amor, Señor, no cesa, ni tu compasión se agota. Entonces vemos que el Señor no es que de repente tiene compasión y de repente no. La compasión del Señor no se agota. Malaquías 3:6. Y dice, porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Imagínense, si el Señor fuera aquel que dejara que los humanos alteraran su misericordia,
Imagínense, inmediatamente se enojaría en ese instante y acabaría el mundo, ¿verdad? Pero el Señor tiene una compasión que no cambia, tiene una misericordia que no deja de ser, ¿verdad? Por eso hablamos de que Él es impasible e inmutable, que Él no deja que las cosas exteriores lo afecten. Al contrario, Él está en control total de las cosas exteriores. Entonces aquí podemos ver la naturaleza humana, porque después de ver ahora tiene compasión Jesús, ahí vemos la demostración de su naturaleza humana, y vemos que aún en esa persona que es verdaderamente humana, también existe el poder divino de Dios, porque es Dios y puede hacer los milagros, ¿verdad? Ahí vemos la unión hipostática, ¿verdad? Unión hipostática. No vamos a entrar en eso. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Dos naturalezas, dos hipóstasis que existen en el sujeto singular que es Jesús, ¿verdad? Que es Cristo. Una persona, dos naturalezas, unidas sin mezclarse, distintas sin separarse. ¿Ok? Ahora, y ahí vemos que dice que llevaban 3 días ayunando, ¿verdad? Y podemos ver que el Señor también, al darles de comer espiritualmente, también se enfoca en lo físico. Y aquí vemos que esos gentiles tienen un corazón muy humilde, porque se quedan con el Señor 3 días ayunando, porque sabían que la comida que estaban recibiendo ahí era esencial, ¿verdad? Y el Señor, viendo eso, tiene compasión y los alimenta, ¿verdad? Ahora, vamos al versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Actuando de igual manera que actuaron hace un par de meses en la situación de los 5,000. Como que se les olvidó. Acaba de suceder eso, hermanos. Hace un par de meses el Señor se glorificó ahí en el mar de Galilea, en el monte, en el desierto, dándole de comer al pueblo de Israel. Y se les olvida y hacen la misma pregunta ignorante. ¿De dónde vamos a sacar los panes? ¿De dónde vamos a sacar la comida? La misma pregunta, ¿verdad? Es como que en ese momento se empiezan a enfocar en ¿qué podemos hacer nosotros para darle de comer a esa multitud? Se les olvida que están en la presencia del Dios soberano. Exacto. Bien rápido. Bien rápido. ¿Verdad? Los discípulos siguen dudando, ¿verdad? Y dicen, en aquella situación, ¿no se acuerdan que fueron 5 panes y 2 peces? En esta situación fueron 7 panes y no sabemos cuántos peces, unos pececillos. Y para Dios, un pan y un pez es más que suficiente para darle de comer a toda una nación. De hecho, vemos que en el desierto, Él no necesitaba ni un pan ni un pez. Vemos que el maná desciende del cielo, ¿verdad? Entonces el Señor no depende del humano para darle de comer. El Señor es autosuficiente, soberano y poderoso. Con el poder de Dios, un pan es suficiente para darle de comer a 4,000. Pero sin el poder de Dios, 4,000 panes no le pueden dar de comer a un hombre. Necesitamos el poder de Dios en toda situación. Sin Él no hay cosa que pueda llenar el corazón ni la vida física del ser humano. Sin su poder no se puede. Y aquí vemos que de igual manera el Señor sigue con ese tema del Éxodo, ¿verdad? Del nuevo Éxodo. Éxodo nuevo.
Pero ahora el éxodo ya no solo sucede con el pueblo de Israel. Ahora el pueblo gentil está siendo guiados y enseñados en el desierto por Jehová. Jehová le está dando de comer a ese pueblo gentil en el desierto. Aquí vemos la continuación de ese mismo tema, del tema del éxodo. También Moisés en Deuteronomio explica de que, dice, de entre ustedes levantará el Señor otro profeta como yo. Moisés da una profecía que vendrá alguien que hará milagros igual que los que hizo Moisés con el poder de Dios y será levantado dentro de Israel. Entonces este es el Moisés venidero. En Isaías 55, 3:5 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos. Ok, dice que dio a David como testigo hacia los pueblos. ¿Será que David andaba evangelizando a los gentiles? No, ¿verdad? ¿De quién está hablando aquí? Del linaje de David, porque David representa algo, ¿verdad? Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro, ¿a qué? A las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Verdad? Gente que no conocía a Dios, que no conocía de aquel David, de repente correrán hacia él. ¿Verdad? Amén. Ahora vamos al versículo 34 y 35 de Mateo 15. Dice, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. 35. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. ¿Verdad? Aquí hay una diferencia clara. La diferencia clara es que ya, como dijimos, ya no son 5 panes, ahora son 7, ¿verdad? Aquí está demostrando el Señor otra vez, de igual manera, noten que los manda a que se recuesten en la tierra, de igual manera que cuando Él le dio de comer a los 5,000 se recuestan sobre el césped. Aquí vemos de igual manera que el Señor está preparando su banquete. El Señor no depende de la ayuda de nadie más. Él mismo está obrando y manda a su pueblo a descansar. Descansen porque la obra, la comida que yo preparo, viene completamente de mí. Ustedes descansen, ¿verdad? Qué hermoso eso, ¿no? Salmos 23 ahora se le aplica a los gentiles. Ya no solo es al pueblo de Israel. Exacto. Aquí vemos que Salmo 23 se le aplica también al gentil, que ahora ellos descansarán, ¿verdad? Mientras el Señor obra, mientras el Señor suple. Vamos al versículo 36. Y vamos a leer el 37. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Amén. Ok. Aquí continúa el mismo tema, ¿verdad? Aquí está explicando, de igual manera, Mateo continúa ese tema de los gentiles por medio, empezando con la mujer cananea, y empieza a decir la historia de la misma manera, la de los 4,000 a la de los 5,000. Pero hay diferencias, y hay que notar las diferencias. Lo demás es similar. Las diferencias, ¿cuáles son? Los números 4,000 y 5,000. El número de canastas que sobran, y también el tipo de canastas son las diferencias.
¿verdad? En la de los 5,000 sobran ¿cuántas canastas? 12. ¿Ok? En esta ¿cuántas sobran? 7. ¿Por qué 12? ¿Y por qué 7? ¿Qué representa primero? ¿Qué representa el número 7 hablando en términos bíblicos? Porque este es el énfasis de Mateo. Mateo nos está diciendo, hey, yo sé que la historia está igual, pero enfócate en las diferencias. Aquí está la clave. Porque las diferencias son las que resaltan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué 7 y por qué 12? 12 representando el pueblo de Israel por medio de las 12 tribus, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. ¿Pero qué representa el número 7? Perfección, ¿verdad? Plenitud, terminación, completitud, ¿verdad? Eso representa el número 7. Plenitud, completitud. ¿Por qué? Si aquí se le daba de comer a las 12 tribus, el plan completo de Dios es cuando Él empieza a darle de comer a los gentiles. Ahí es cuando viene y entra el plan completo de Dios, y aquí vemos la plena gracia de Dios hacia todas las naciones. Por eso, 7 canastas. También las palabras son diferentes, las cuales se usan. De hecho, en las 12 se usa la palabra kofinos. Lo voy a poner aquí. 12 se usa kofinos, que son canastitas de mano. Y en los 7 se usa la palabra spíridas, griego, ¿verdad? Spíridas. Y significa canastas grandes. ¿Ok? Que aquí estas 7 canastas que sobraron eran aún más grandes que estas canastitas de mano que se usaron, que sobraron en la de los 5,000. De hecho, la palabra spíridas se usa en Hechos 9:25, para que veamos el tamaño de estas canastas. Hechos 9:25. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Cuando Pablo cuenta acerca de lo que él lo que sucede en su vida. Y dice, entonces los discípulos tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Imagínate, Pablo iba a caer en una canastita. No, es una canastota, ¿verdad? Entonces, estas canastas que sobraron, estas 7, son lo suficientemente grandes para que quepa un humano ahí adentro, ¿verdad? Aquí vemos la sobreabundancia de la gracia de Dios hacia el pueblo gentil, ¿verdad? Aquí vemos el plan completo de restauración, el plan que incluye a todas las naciones gentiles, el plan que obró desde el principio, desde la creación, el plan que se le promete a Abraham, el plan que se le promete a David, que se le promete a Moisés, el plan que se le promete a Jesús, ¿verdad? Que Él heredará las naciones. Aquí vemos ese plan en su totalidad. Aquí tiene el full circle, ¿verdad? El círculo completo aquí en ese banquete que se le da a los gentiles. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿O lo de la unión hipostática? Ok. Sí, ok, para clarificar. Está un poco confuso eso. No es decir que Dios no tiene emociones, ¿verdad?
Cuando hablamos de que Dios es inmutable y impasible, no estamos diciendo de que Dios no tiene emociones, que Dios es un robot ahí sentado sin emociones. No, no, no. Estamos diciendo que los sentimientos, lo que Dios, cuando hablamos de misericordia, cuando hablamos de compasión, refiriéndonos a Dios, no estamos hablando de la misma compasión que tenemos nosotros, que de repente cambia. Estamos hablando de aquella compasión que se sostiene, que es igual ayer, ahora y para siempre, porque Dios no cambia. Entonces, de acuerdo a su naturaleza divina, Dios no cambia de sentimiento. Él siempre es misericordioso, Él siempre es amoroso. Entonces, Jesús, en esta instancia, Él ve a la multitud y ve que ellos tienen hambre y de ahí tiene compasión. Ahí está demostrando su naturaleza humana, sus emociones y sentimientos humanos, ¿verdad? Pero esos sentimientos humanos no se le aplican o no son intrínsecos, se llama intrínsecos a la naturaleza divina. ¿Qué significa intrínseco? Que no son, que no le pertenecen por, I don't know how to say the fault, pero no le pertenecen a la naturaleza divina sin influencia exterior, ¿verdad? Si digo que algo no es intrínseco, significa que eso no le pertenece a esta naturaleza naturalmente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eso, es que estamos diciendo que Dios no cambia. Por eso nos enfocamos en eso. Él no cambia, su compasión no cambia. Aquí Jesús estaba demostrando su naturaleza humana, también su naturaleza divina, por medio de sus milagros. ¿That makes sense? Está complicado eso. ¿Sí? ¿Se quedó claro eso, verdad? Ok. Es que sí, no se puede confundir la naturaleza de Dios con la naturaleza humana. Ujú. Podemos confundirla porque Él es divino y nosotros somos humanos. Y nosotros tenemos emociones Espontáneas, ¿verdad? espontáneas, ¿sí? Ahorita estoy emocionado por algo, mañana no. Ujú. Ahorita empiezo una cosa y estoy emocionado y ya mañana ya como que ya me aburrí, ya no estoy emocionado. Dios no es así. Ujú. Imagínate que Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues hoy lo salvo y mañana ya no. Entonces, Dios no es, por eso Dios es impasible, por eso es la palabra correcta, impasible, porque dice yo no cambio. Por eso dice que el cielo y la tierra Pasarán. pero mi palabra, ¿sí? Su carácter de él. A veces cuando vemos nosotros, por ejemplo, que cuando Nínive, Jonás fue y finalmente les fue a predicar la palabra, dice que el Señor se arrepintió, ¿verdad? Ujú. Pero cuando dice que se arrepintió ahí es una palabra muy diferente, no es una emoción ahí es su carácter de él. Ahí vemos el carácter del Señor, que él no quiere que ninguno se pierda, ¿sí me entiendes? Entonces ahí lo que estaba viendo es que él más bien fue movido, no por lo que ellos hicieron, sino fue movido porque él es amor, ¿sí me entiendes? Amén. Misericordia. ¿Sí? Amén. Amén. No cambia. Exacto. Por eso dice, cielo y la tierra pasará. Es un buen punto que pone el hermano Andrade porque se puede aplicar porque estaba alimentando a los seres humanos. Era un alimento físico. Exacto. Exacto. Y también cuando, tal vez algún día entramos en esto un poco más, pero cuando vemos en el Antiguo Testamento que se le describen emociones humanas o como el cambiar de pensar a Jehová, eso se llama antropopatismo. ¿Ok? O también lo contrario, cuando se le ponen acciones, Eh, cuando se le ponen manos y pies, ¿verdad? a las cosas que no son humanas. Ajá, eso es antropología. A Dios como antropopatismo que hizo Ajá. otros, incluirle a Dios extremidades como si fuera Ajá, exacto. antropomorfismo. Exacto. Ajá, ese es anthropomorphism. Ajá.
Entonces la antropopatía es hablando de las emociones de Dios, que se le describen emociones humanas a Dios. ¿Para qué? No es que para que nosotros lo entendamos. No es que Dios de repente cambia de pensar. Si nosotros decimos que Dios cambia de pensar, estamos diciendo de que Dios no sabía que eso iba a suceder antes de que sucediera y de repente dijo, ¿y por qué hice eso y cambio de pensar? No, Él no lo agarra de sorpresa nada. Entonces Él no cambia de pensar. Es lenguaje para que nosotros entendamos como humanos la naturaleza de Dios, su carácter, ¿verdad? De que Él no le place el pecado. Se arrepiente de esas cosas, no porque Él de repente se arrepiente, sino está hablando de que Él no honra esas cosas y está en contra de esas cosas, ¿verdad? Tal vez algún día entramos un poco en eso cuando vayamos al Antiguo Testamento, porque es algo muy interesante. Pero sí, otros comentarios, ya no tan filósofos. Ajá, porque parece como que es lo mismo y por qué la misma historia, ¿no? Amén. Sí. ¿Alguien más? Hacemos un repaso. ¿Qué? Hagamos un repaso. Hablamos de la región donde sucede esto. ¿Cómo se llamaba la región? Dijimos que después de Tiro y Sidón, el Señor empieza a trabajar en una región específica. Ajá. ¿Y la semana pasada tuvieron mapa o no? Sí, ¿verdad? Ah, pues, imagínense, está todo ahí. Ya lo dijo, bueno, el pastor. Decápolis, ¿verdad? Decápolis. ¿Por qué Decápolis? Ahí está Decápolis, ¿eh? Dije que era frontera, ¿no? Con Galilea. Ujú. Entonces, Decápolis, ¿por qué se llamaba Decápolis? 10 ciudades. Polis, ¿verdad? Ciudades. Ok, ¿quién gobernaba sobre Decápolis? ¿Cuál Herodes? Herodes Felipe. Ajá, porque todos son Herodes. Herodes Antipas, Herodes Felipe. Ajá, todos eran Augusto César también. Pero este era Herodes Felipe, ¿verdad? El que le robaron su esposa. ¿Verdad? Ok. Ok, y también hablamos, bueno, que eso ya lo hablamos ahorita, de la compasión de Dios, ¿verdad? Que habla de las naturalezas dualísticas en Dios. ¿Qué más? El versículo 33, explicamos de que los discípulos de igual manera empiezan a actuar con incredulidad, como que no habían visto al Señor divino ya hacer esos milagros, como que no habían aprendido, ¿verdad? ¿Ah? Sí, así nos pasa, a diario. Sí, así pasa, así pasa. Es el corazón, es natural para el corazón humano dudar, ¿no? De Dios. Tristemente, es lo más común, de hecho. Ok, hablamos de que habían diferencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias entre esta historia de los 4,000 y la historia de los 5,000? ¿Se acuerdan?
12 y 7, canastas llenas, ¿verdad? ¿Qué dijimos que significaba el número 12? Que representaba a Israel. Y 7, perfecto, completitud, plenitud, ¿verdad? Número perfecto. El plan perfecto que se cumple para los gentiles, ¿verdad? Usamos dos palabras distintas. Dijimos que en las primeras canastas eran ¿qué? ¿Cuál palabra griega? Cófinos. ¿Y qué significaba? Como canastitas de mano, ¿verdad? Canastitas. Y las otras eran como las que andaba mi abuela, porque mi abuela andaba unas canastotas. ¿Verdad? Entonces, no sé cómo se llevaba eso. Mi abuela ya de edad y, hombre, fuerza que tenía mi abuela. Y la otra era espíritas. Y dimos un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál cita era? En Hechos 9:25, ¿verdad? Hechos 9:25, y hablamos de que a Pablo lo bajaron en una canastota, ¿verdad? Canastota. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Comentarios? Oramos. ¿Preguntas? Amén. Vamos. Damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia. Te damos gracias por este plan perfecto, este plan de restauración, esta misericordia, esta gracia que tuviste hacia el pueblo gentil que somos nosotros. Hacia ese pueblo que buscaba de otras cosas, de otros dioses. Comíamos en mesas de idolatría.